Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez. Tema de hoy: ¿cuáles son los derechos de las personas empleadas durante un proceso de elecciones? Hoy conversamos con la licenciada Yailin Jiménez y el licenciado Jaime Sanabria. Saludos a ambos. Saludos, Emily. En las elecciones generales no solo se definirá el rumbo político y social de Puerto Rico, sino que también surgirán numerosas preguntas y preocupaciones sobre cómo estos eventos impactan a las personas trabajadoras. Hoy aclararemos estas interrogantes y discutiremos las leyes que protegen a los empleados durante las elecciones. Bueno, ¿cuáles son esos derechos del empleado para poder ejercer el voto sin temor a represalias laborales? Yailin. Sí, primeramente, desde el proceso de inscripción, el empleado tiene un derecho, ¿verdad?, a realizar ese procedimiento sin que el patrono interfiera con su, valga la redundancia, su derecho a inscribirse para participar en el proceso eleccionario. Ya en el proceso eleccionario, el empleado tiene derecho a 2 horas, ¿verdad?, según establece el Código Electoral, para ejercer ese derecho, siempre y cuando no haya anticipado, ¿verdad?, que el horario le iba a confligir con su derecho a ejercer el voto, se lo haya notificado al supervisor, ¿verdad?, al patrono, y que además no haya podido entonces solicitar el voto adelantado. Sabemos que el voto adelantado, ¿verdad?, se solicita con un tiempo de anticipación, así que el patrono tiene que asegurarse, por lo menos ese día, identificar los horarios y los turnos para que los empleados puedan priorizar, ¿verdad?, esa hora o esas 2 horas o solicitar el voto adelantado. Y también el taller de trabajo no necesariamente está en el mismo área geográfica de donde la persona vive o donde vivía hace 10 o 15 años, porque hay personas, ¿verdad?, que votan también allá donde son naturales, pero que no se supone, pero no se supone. Bueno, en un caso así, por ejemplo, que el taller de trabajo está en San Juan y la persona vive en San Juan, pero es que ese día yo estoy inscrita en Mayagüez, porque yo soy de Mayagüez. La ley eso en 2 horas no se puede realizar. Claro, pero a lo que el patrono estaría obligado, siempre y cuando se cumplan esas condiciones, es a 2 horas sin que se le cargue ninguna licencia, ¿verdad?, y se le tenga que pagar. Si el empleado se extendiera esas 2 horas, que para mí 2 horas es muy poco, porque la realidad es que en el proceso de las elecciones generales, las filas pues a veces sabemos que son bastante largas, y 2 horas en ocasiones es muy poco, pues con toda probabilidad va a tener que ser cargado, ¿verdad?, ese tiempo adicional, alguna licencia o asunto personal del empleado. Ok, y Jaime, ¿los patronos deben conceder a las personas ese tiempo libre durante su jornada para votar en las elecciones? ¿O qué tú opinas sobre ese periodo de tiempo que el patrono debe reconocer o conceder? Bueno, mi consejo siempre a los patronos es que le den un tiempo razonable a la persona para ejercer su derecho fundamental al voto, contemplando ese escenario que tú dices de una persona que trabaja en San Juan pero vote en Mayagüez. Un tiempo razonable debe comprender un periodo que fluctúa entre las 4 o 5 horas. Como dice Yailin, el Código Electoral lo que requiere es, siempre y cuando el empleado hubiese sabido de antemano que su horario de trabajo iba a confligir con el día de votación, que se le paguen 2 horas de ese tiempo razonable que se le dé, y que el regreso, como sugiere Yailin, ya sea se le carga una licencia de vacaciones o se converse con el empleado para ver si quiere algún otro mecanismo de compensación por esas 2 horas. Bueno, ¿y existen protecciones específicas para aquellos que participan activamente en las campañas políticas o en el proceso electoral? Sí, en el caso particular, ¿verdad?, para propósitos de este tema nos estamos rigiendo por lo que establece el Código Electoral, que ciertamente es el que regula, ¿verdad?, los derechos que le pueden asistir a estos funcionarios, lo que le llaman los comisionados locales. Ellos si son empleados del gobierno de Puerto Rico, ahí las funciones que ejerzan durante ese periodo no se les carga ninguna licencia. Así que el gobierno, ¿verdad?, mientras ellos realizan sus funciones como comisionados electorales, tienen derecho a ejercer las funciones sin verse afectados en términos de licencia o paga. Ya en el sector privado, ¿verdad?, pues cambia la situación, ciertamente tendrían que acogerse, pero el patrono no puede discriminar o penalizar a ese empleado que participa como un comisionado local en el proceso de elecciones, pero ciertamente sería con cargo a licencia. Jaime, ¿existen instancias en las cuales el patrono pueda negarse a pagar por el periodo en el cual la persona empleada vota? Sí, por supuesto. Cuando un empleado que sabía de antemano que el día de la elección iba a confligir con su área de trabajo no hace las gestiones, ya sea para votar adelantado
o utiliza otro mecanismo de voto y le informa a última hora al patrono que tiene que ir a votar, el patrono como quiera tiene que darle el tiempo razonable para que ejerza su derecho fundamental, pero pudiese interpretarse el código electoral a los fines de que esas 2 horas que sí se mandan a pagar en otros escenarios, en el caso del empleado que no fue diligente y no planificó, que no se le paguen. Es algo que nunca ha sido objeto de interpretación, claro. Es algo que se infiere del lenguaje del código electoral y esa sería mi opinión sobre ese tema particular si alguien me preguntara. Y existen consecuencias a las cuales se enfrentan los patronos y los empleados, ¿verdad?, que no cumplan con estas normativas. Sí, según establece la ley, el patrono que violente el derecho de un empleado a ejercer, ¿verdad?, la acción de votar, se expone a un delito grave con una pena de reclusión, según establece la ley, de 1 año hasta 3 años o una multa de hasta $5,000 o ambas. Hay que ver, ¿verdad?, si eso se ejecuta, claro. Pero es lo que dispone el Código Electoral en cuanto a la penalidad que tiene un patrono. Ahora, los hot topics de la semana. Durante el mes de junio se celebra el mes de Orgullo Gay. Hoy exploraremos cómo algunas decisiones judiciales y políticas han impactado el entorno laboral y en la protección de los derechos de todos los trabajadores sin importar su orientación sexual o identidad de género. Yailin, en los últimos años Puerto Rico ha dado pasos significativos hacia la inclusión y protección de los derechos LGBTQ+ en el ambiente laboral. ¿Cómo ha evolucionado la legislación laboral en Puerto Rico para proteger los derechos de esta comunidad? Sí, yo pienso que a partir del 2013, con la Ley 22, prácticamente se creó un nuevo Estado de Derecho que amplió la protección a esta comunidad, tomando en consideración que se enmendó tanto la Ley 100 como aquellas todas disposiciones que incluían el que un patrono en el proceso de reclutamiento, selección, determinación de beneficios, no podía discriminar contra ninguna persona y se incluían las categorías o las minorías, ¿verdad?, que están categorizadas en la Constitución: raza, género, sexo, edad, pero se incorpora además orientación sexual e identidad de género. Así que desde el 2013 ningún patrono público o privado puede discriminar contra una persona, ¿verdad?, cuya orientación sexual o identidad de género sea distinta a la de ese patrono en el proceso de reclutamiento, y así pues se enmendó por consiguiente el principio de mérito en el gobierno para que se incluyeran, ¿verdad?, esas categorías adicionales para esa protección. Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. ¿Qué consideraciones legales deben tener en cuenta los patronos al implementar políticas inclusivas en el lugar de trabajo, Jaime? Bueno, primero que todo lo básico, que no se puede discriminar en ningún entorno laboral por razón de la orientación sexual que tenga una persona y la identidad de género, y eso significa que para propósitos, por ejemplo, de reconocer planes médicos o derechos a esos fines, para propósitos de ascensos, de amonestaciones, de todo lo que tenga que ver con términos y condiciones de empleo, pues esas son características que no se deben tomar en consideración. Además de eso, el patrono tiene que hacer una campaña de orientación, por lo menos dar 1 o 2 seminarios al año donde informe al resto de su fuerza laboral sobre los derechos de esta población, donde les indique, ¿verdad?, que hay que respetarlo. Si hay que crear baños inclusivos, pues hay que crear baños inclusivos o familiares, ¿verdad? Pero siempre teniendo en mente, ¿verdad?, que los derechos de la comunidad tienen que balancearse con los demás derechos en el entorno laboral y ninguno necesariamente está por encima del otro. Ciertamente es importante que estos derechos existan y se protejan, y el patrono tiene que darle duro una campaña educativa sobre ese. Bueno, y como no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad?, les pregunto que cuáles son los principales desafíos legales que enfrentan los empleadores y los trabajadores en relación con la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el lugar de trabajo. Ahora mismo hay una tensión increíble entre los grupos religiosos y la comunidad LGBT. Ninguno de los dos tiene la verdad en sus manos, ninguno de los dos tiene la razón. Es un reto bien grande desde el punto de vista de recursos humanos balancear ambos derechos. Aquellas personas, por ejemplo, que se identifican con un género particular y quieren que se les llame de cierta forma, por ejemplo, con el tema de los pronombres, pues tienen derecho a ello. Lo que no tienen derecho es quizás a exigir que una persona que no cree en esto de los pronombres la llame por sus pronombres, porque a lo mejor esa persona por razones religiosas no cree en ello. Y entonces pues eso desde el punto de vista de recursos humanos es un reto que el patrono tiene que balancear y quizás considerar si hacer o no acomodo es razonable. Yailin, ¿qué acciones legales pueden tomar las víctimas de discriminación en el lugar de trabajo?
Si el patrono toma algún tipo de acción en contra de ese empleado que utiliza como base o fundamento en la categoría, ¿verdad? O la característica de la orientación sexual o identidad de género para afectarle en esas condiciones de empleo, pues ciertamente tiene derecho a una causa de acción, ya sea al amparo de la ley 100, la ley 115, si entonces se toma represalia, ¿verdad? Por esa situación que está enmarcada también en la ley. Y tendría derecho, ¿verdad?, a reclamar en los tribunales por concepto de daños, los daños emocionales, económicos, si alguno sí constituye un despido, para entonces reivindicar, ¿verdad?, su situación laboral. Ahora, el consejo legal de la semana. Bueno, Jaime, ¿y esta semana qué consejos nos tienes para los patronos? Bueno, qué mejor que dar un consejo relacionado a los apagones que están habiendo en Puerto Rico y muchas familias y empleados sin luz en la casa. Yo creo que aquí debemos volver al tema del salario emocional y hacerle un reminder a los patronos de que para sus empleados existen consideraciones más importantes quizás que lo que ganan, y es, entre otras, que su patrono sea flexible. Si con los apagones muchos empleados se están viendo afectados, pues nosotros exhortamos a esos patronos que consideren, por ejemplo, adelantar horas de entrada o atrasarlas, o adelantar horas de salida, entre otras cosas, que le den el espacio y el tiempo para atender asuntos personales a esos empleados que se vieron afectados el día antes o ese día por la luz, entre otras cosas. Eso significa, en palabras sencillas, que seamos un poco más flexibles como patronos a la hora de tomar en consideración lo que está pasando alrededor del trabajo, del entorno laboral. Y en ese sentido usted va a tener empleados quizás más felices, que se van a sentir más cómodos, que se van a identificar usted como empresa y por ende posiblemente empleados más productivos. Bueno, Yarlene, ¿y esta semana qué consejo le tienes para los empleados? Siguiendo la misma línea de Jaime, Amber, yo creo que los empleados sepan, número uno, que lo hemos hablado y resaltado, que deben mantener esa comunicación abierta con su supervisor y ese patrono. Y si están enfrentando una situación, ¿verdad?, que llevan días o horas o el tiempo que se le hayan visto o afectado su situación en el hogar por razón de la pérdida de luz, que lo notifiquen a su supervisor por si el supervisor o el patrono tiene que hacer algún tipo de arreglo en términos de horario, alguna situación en particular que también le pueda asistir el patrono, que ciertamente no es obligatorio por parte del patrono, pero en la medida que haya esa comunicación y que el patrono sea sensible sobre su situación, pues puede un poco mejorar también sus condiciones, que a la larga se van también a ver esa conducta reflejada o ese mejoramiento reflejado en su productividad en el empleo. Pues muchas gracias entonces, Yarlene y Jaime, y muchas gracias a quienes nos sintonizan y hasta la próxima.